Dios le bendiga a cada uno de mis queridos hermanos. En estos momentos nos disponemos a presentarnos delante del Señor para luego entrar en la clase que tenemos en este momento. Venimos a tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestro corazón para recibir, Señor, la enseñanza de tu Escritura. Que tengamos, Señor, nuestra mente preparada para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Y bendigas a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien clamamos. Amén. Para este momento tenemos la lección número 1, titulada La Iglesia levanta su voz profética. La misma se encuentra en el libro de Ezequiel. Temas para la unidad es temas éticos. Objetivo para esta clase: después de estudiar esta lección, el alumno describirá el llamado de Ezequiel. Explicará las características del pueblo a quien la iglesia habla y comparará el llamado de Ezequiel con el llamado a la iglesia. La afirmación fundamental: la iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios. Así que la lección de hoy es una lección importante que hace conciencia a la iglesia sobre nuestro papel en medio de la generación en la cual Dios nos ha permitido levantarnos. En el libro de los Jueces, capítulo 17, en el versículo 6 hace referencia a lo siguiente, refiriéndose al pueblo de Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Igualmente el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo expresa lo siguiente, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que en la lección de hoy hablaremos del rol o el papel de la iglesia y cómo ésta debe levantar su voz profética y denunciar el pecado y proclamar la salvación en Jesucristo. Es decir, tenemos un papel bien importante en este mundo que nos ha tocado vivir en esta generación. La primera parte, el llamado de Dios, ¿verdad? En la sección, ¿verdad? El Señor nos llama a proclamar su verdad. Vamos a dar lectura en el capítulo 2 de Ezequiel. Vamos a ir viendo lo que presenta la palabra del Señor. Dice el primer verso: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Si vemos aquí cómo Dios llama al profeta y le expresa: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Cuando Dios llama al profeta de que se ponga sobre sus pies, está indicándole que tenga una disposición, una actitud que esté preparado para lo que Dios va a tratar con él, para la encomienda que Dios le ha de otorgar. Así que, y un profeta es uno que trae o entrega un mensaje de Dios al pueblo.
Es decir, es aquel instrumento que lleva el mensaje que Dios le ha entregado. Es un hombre o mujer ungido que se transforma en un heraldo o mensajero de Dios. Así que cuando Dios llama a Ezequiel a ponerse sobre sus pies, le está indicando que tiene que estar en una buena disposición, alerta, preparado, dispuesto. Continúa la escritura indicando lo siguiente: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Es decir, luego que está en pie, entonces Dios le habla y entra el Espíritu de Dios en él y lo afirma sobre sus pies para que esté atento al mensaje que Dios le va a entregar. Así que es Dios. Una vez el profeta tiene la disposición de tomar acción a realizar la voluntad de Dios, es Dios entonces el que afirma al profeta y entra el Espíritu de Dios sobre él y se afirma sobre sus pies, y entonces tiene una buena disposición de escuchar el mensaje que Dios le va a entregar para que pueda transmitirlo a su pueblo. Continúa la escritura diciendo: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Así que continúa Dios hablándole al profeta, indicándole que lo estaba enviando a los hijos de Israel y que ellos eran gente rebelde que se rebelaron contra Dios, y que ellos y sus padres, es decir, las generaciones anteriores y las que estaban en ese momento, se habían rebelado contra Dios, porque el pecado es rebelión contra Dios. Así que Dios había castigado a su pueblo y los había llevado hasta el exilio. Ahora, en este momento en que el profeta está recibiendo el mensaje, su pueblo se encuentra en el exilio por causa de su pecado. Sin embargo, a pesar de su pecado y del castigo que Dios tenía sobre ellos, ellos continuaban con una actitud arrogante y de rebeldía. No aceptaban que habían actuado mal contra Dios, que habían pecado contra el Dios del cielo y se habían rebelado al desobedecer sus mandamientos, decretos y ordenanzas. Así que la expectativa de Dios es que actuemos conforme a lo recibido y no que nos quedemos en un estado contemplativos e inactivos. Es decir, tenemos que estar preparados para tomar acción, para obedecer a la voz del Señor. La iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios a un pueblo o generación en la tierra, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra a través de lo que expresó, ¿verdad?, en el profeta: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Así que Dios le está haciendo la advertencia de que ellos están actuando con rebeldía. Pero el propósito de Dios es que el profeta se convierta en un mensajero, en un heraldo de la palabra del Señor. Y que aunque ellos sean rebeldes, Él tiene la encomienda de hablarles la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Es decir, aunque no tengan la disposición de escuchar la voz de Dios, el llamado del profeta era aún llevar el mensaje de Dios en medio del cautiverio. Asimismo, la iglesia del Señor, en ese mismo paralelo, tiene la encomienda por nuestro Señor y Salvador Jesucristo de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Escuchen las personas o no quieran escuchar. Nos ha tocado vivir también en una generación rebelde, una generación que es apática a escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar el mensaje que Dios tiene para el mundo. Cada cual quiere hacer lo que bien le parece. Cada cual quiere practicar una religión, ¿verdad?, según sus propios preceptos. Pero la palabra de Dios es la única que transforma y cambia las vidas. El pueblo del Señor debe levantarse en alto como la voz profética del Señor y proclamar la verdad de las Escrituras. Es decir, el creyente tiene que tener mucha prudencia y sabiduría en qué tipo de mensaje lleva al mundo, porque Cristo nos envió a predicar su evangelio, no estrategias humanas, no filosofía, no métodos humanos, porque lo único que transforma y lleva a las personas a los pies de Cristo es la palabra de Dios. Y les puedo hacer una pregunta que posiblemente muchos se atreverían a contestar a lo ligero, pero debemos ser, ¿verdad?, bien cuidadosos cuando exponemos la palabra del Señor. Cuando nosotros presentamos el Evangelio de Cristo a un pecador, hago la siguiente pregunta: ¿hacia dónde debe ser guiado esa persona como primer paso? Repito la pregunta. Cuando le presentamos a un pecador el Evangelio de Jesucristo, ¿hacia dónde debe ser guiado esa persona? Muchos contestan rapidito: a Jesucristo. Y tienen razón, debe ser guiado a Jesucristo. Pero ¿cuál debe ser el primer paso para llevar a esa persona a Jesucristo? Pues hay una parte de la Escritura que tenemos que tener bien en mente, que dice lo siguiente, porque tenemos la encomienda de llevar el Evangelio de Jesucristo. Buscamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, comenzando en el verso 7, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que para poder llevar una persona a la cruz de Cristo, debe arrepentirse. Y para que se arrepienta y proceda el Espíritu de Dios llevarlo al arrepentimiento, tiene que ser convencido de pecado. Es decir, que el creyente está llamado a presentar a través de la Escritura que el pecador fuera de Cristo está completamente perdido y condenado. Y entonces que el Espíritu de Dios utilice esa Escritura para tomar ese corazón y hacerle consciente que está completamente perdido, que ningún esfuerzo humano religioso podrá librarlo de la condenación. Y sólo así puede reconocer que necesita un Salvador. Y el Espíritu de Dios lo encamine al arrepentimiento, a reconocer que debe abandonar su actitud, su gobierno, su postura y rendirse a los pies de Cristo, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Así que es un mensaje sumamente importante que debe tener cada creyente y utilizar la palabra de Dios como vocero y se pueda convertir el creyente en un medio para que el pecador, el Espíritu de Dios, pueda convencerlo de pecado. Ahora, vemos en la segunda parte, en la parte B, Dios infunde valor en su llamado. Versículos 6 y 7 del capítulo 2 de Ezequiel. Y sigue diciendo la Escritura: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Así que Dios alentaba al profeta indicándole que no tuviera temor, que no tuviera miedo de sus palabras, de sus reacciones, que Dios comprendía que ellos eran rebeldes y que él estaba morando entre gente que eran comparadas con zarzas y espinos, es decir, no tienen fruto, pero a todo el que se le acerca lo lastima. Así que aunque fuese lastimado, aunque ellos se burlasen o no quisieran recibir el mensaje de la palabra, él tenía la encomienda de ser un atalaya pregonando la palabra de Dios contra el pecado, contra su estado pecaminoso, porque muchas veces pretendían adorar a Astarot, a Baal y a los dioses falsos, y al mismo tiempo querer adorar a Dios, al Dios eterno. No podemos agradar a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro, menospreciaremos a uno y amaremos a otro. Debemos tomar una postura correcta
Y aunque Ezequiel se encontraba y se enfrentaba a sus compatriotas, era un pueblo hostil al mensaje de Dios. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo también nos encontramos en una generación que es hostil a la palabra del Señor. La gente escucha la palabra, pero no la atiende, no la cree, se burla, buscan diversas pensamientos para validar sus propias posturas y rechazan el consejo de la palabra del Señor. Y dice que a pesar de la hostilidad de sus oyentes, Ezequiel es exhortado a hablar el mensaje tal y como Dios se lo ha dado. La iglesia igualmente debe levantar su voz profética con un mensaje que no debe ser adornado para agradar a la sociedad actual. Muchas veces se predica mensaje para agradar al oído, para agradar a las masas. Y eso lo vemos en predicaciones de muchas congregaciones, en la música, en libros. Sin embargo, aquí el profeta era exhortado a que no se desviara del mensaje que Dios le había entregado. Este es un llamado a la iglesia del Señor, que tenga bien en cuenta cuál es el mensaje que está pregonando. Su propio mensaje, su propio evangelio o el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no será recibido con mucho agrado. Mucha gente lo han de rechazar, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, en generaciones que tienen la palabra de Dios de poco valor. Y muchos no creen que Cristo ha de venir. Muchos tienen la venida del Señor como muy lejana y llevan una vida apartada de los principios y propósitos de Dios. Pero la orden de Dios a Ezequiel y la orden de Dios a la iglesia es que prediquemos la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Así que la iglesia de Dios hoy en día se enfrenta a un pueblo rebelde a la palabra, con pensamientos contrarios a la santidad. Cuando los creyentes hablamos de santidad, aún muchos dentro del pueblo de Dios, en muchas congregaciones, han sido adoctrinados que los que predicamos de que se debe vivir una vida en completa santidad, somos personas extremistas y religiosas. Se olvidan que la palabra de Dios dice que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y que debemos predicar contra el pecado, que debemos llamar a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. El pueblo de Dios sirve a un Dios inmutable. Un Dios que siempre es justo, que siempre es fiel, que siempre es santo. Él no se desviará de su carácter en ningún momento. Así que el pueblo de Dios no puede ser desviado del propósito y del carácter que Dios ha impregnado en cada uno de nosotros. Aunque nos ridiculicen, aunque se mofen de nosotros, aunque nos digan religiosos, locos, fanáticos, el pueblo de Dios está llamado a predicar la palabra del Señor. Continuamos en la segunda parte, la voz profética de la iglesia, en capítulo 3 de Ezequiel. Vamos a dar lectura desde el verso 4 al verso 7.
dice lo siguiente: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te queja oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Así que en esta porción le dice al profeta que a quien Dios le está enviando no es un pueblo con un idioma diferente, es un pueblo que conoce su lenguaje, conoce su costumbre, pero tienen un corazón rebelde a la palabra del Señor, obstinado, y lo que se interpone a escuchar la voz de Dios es la rebeldía en el corazón del hombre, es el pecado que domina y gobierna las actitudes y el alma de ese hombre. Así que le exhorta, ¿verdad?, de que debe tomar la postura correcta de ir a su pueblo, aunque ellos no quieran escuchar la voz de la palabra del Señor, porque son un pueblo terco y obstinado. Así que esa actitud del corazón impide que ellos puedan tener la actitud correcta de escuchar la voz de Dios. Cuando el corazón domina y es gobernado por la rebeldía y la terquedad espiritual, la persona, aunque escucha el mensaje de la palabra, no lo entiende ni le presta atención. Pero estamos llamados a pregonar la palabra, no con argumentos humanos, no con filosofías. Vemos en los estandartes de los lugares que venden libros, como muchos escritores han escrito libros con diversas estrategias, disque estrategias para alcanzar las almas, para llenar las congregaciones. Pero esto no se trata de llenar una banca. El mensaje de la palabra no se trata de tener una congregación numerosa. Se trata de tener gente santa, gente arrepentida, gente transformada por la palabra de Dios. Porque esta no es obra humana, esta es una obra que le pertenece al Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos ser instrumentos, heraldos, mensajeros del Señor. Y debemos tener cuidado de qué predicamos, qué exponemos, que expongamos la palabra de Dios tal como Él nos las ha dado. La reciban o no la reciban. Así que sigue diciendo la Escritura: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con mis oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar.
Permitamos que sea Dios en nosotros, que nosotros podamos convertirnos en esa palabra viva, en cartas leídas, como dijo el apóstol Pablo. Que el mundo vea que la palabra de Dios es poderosa, que transforma la vida. Que vea en nosotros bondad, amor, santidad, fe, el gozo del Señor, el gozo de la salvación, paz con Dios. Que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor y que el Espíritu de Dios sea el que convenza de pecado, sea el que lleve a las personas al arrepentimiento. Por eso es sumamente necesario que nosotros no temamos en llevar la palabra, que no importa que las personas no quieran recibir la palabra del Señor. Estamos llamados a levantarnos en alto y llevar la palabra de Dios a todo lugar. Que la palabra de Dios sea en nosotros palabra viva y nosotros seamos esa roca viva en las manos de nuestro Dios Todopoderoso y podamos edificar un pueblo de Dios santo y que la gente que vengan a Cristo no vengan por intereses, vengan porque han reconocido que fuera de Cristo no hay salvación, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Él hay la esperanza, la luz, la vida eterna. Así que demos gracias al Señor, levantémonos en alto para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La iglesia debe levantar su voz profética y proclamar que Cristo viene pronto. Oremos. Amado Dios y Padre de gloria, gracias por tu palabra que nos exhorta, Señor, a llevar tu mensaje. Haznos a cada uno de nosotros instrumentos tuyos, que podamos levantar nuestra voz en alto y llevar el mensaje claro de tu palabra, Señor. Que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, que seamos fieles a ti, Señor, y permítenos ser esas cartas leídas para que aquellas personas que están en tinieblas puedan ver a Cristo en nosotros. Haznos sencillos, humildes, pero con una profunda convicción de vivir agradando a nuestro Dios y que perdone nuestras ofensas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros amigos. Que la paz de Dios sea con todos.